Es difícil realmente tener comunión con Dios sin también disfrutar de la comunión de los hijos de Dios. Es difícil decir que yo amo a mi papá sin decir también que yo amo a mi hermano. Era un tema que tenía que hablar hace mucho tiempo, ahora no me acuerdo cuándo fue que di la charla a un niño mío que dijo, no me gusta mi hermana. ¿Por qué no te gusta tu hermana? Porque no comparte su juguete, no me acuerdo lo que dijo. Bueno, no importa. ¿A mí me amas? Claro, a ti te amo, papi. Entonces, si a mí me amas, tienes que amar a tu hermana. No amo a mi hermana. Pero yo amo a tu hermana. Por lo tanto, si realmente me amas a mí, también tienes que amarle a ella. Y esa es una ilustración muy sencilla del amor de Dios, que decimos, bueno, amamos a Dios, pero de vez en cuando, igual como ese hijo, decimos, yo no amo a mi hermana. No, si amamos a Dios, deberíamos también amar a los hijos de Dios. Amar incluso a la creación de Dios, de la forma en que Dios lo ama. Mateo capítulo 18, no estaba en mis notas, pero sirvió de alguna forma de introducción al tema que estamos viendo, porque el capítulo entero que estamos estudiando de Mateo capítulo 18, y si no me equivoco ahora vamos a dar conclusión al estudio de ese capítulo, el capítulo de Mateo se enfoca primero en el hecho de que van a haber conflictos entre los hermanos y segundo, cómo resolver esos conflictos. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca del tema del perdón. Les comenté la semana pasada, si no me equivoco, era así, cuando se celebró el aniversario de la fecha cuando mi tío abuelo y 4 otros misioneros murieron en el Ecuador queriendo entregar el evangelio a gente que tal vez en ese momento por lo menos no quería escuchar el evangelio. Menos de 2 años después de que le mataron a él, su viuda, su hija, su hermana, junto con la viuda de otro de los misioneros y la hija de otro de los misioneros, las 5 mujeres volvieron al mismo pueblo, a la misma tribu que había matado a los varones, porque querían terminar la obra que los hermanos, los varones, habían empezado. Y ahí tenemos una ilustración hermosa del perdón de Dios. Aunque me hayas causado tanto mal, aunque me hayas tomado mi esposo, mi papá, mi hermano, yo todavía te amo. Yo todavía te perdono y yo todavía sé que Dios anhela tener una relación contigo. Y esa es la hermosura del Evangelio. Piénsalo por un momento. Esteban en la Biblia murió apedreado, mientras que el apóstol que conocemos como Pablo, en ese momento conocido como Saulo, estaba participando aun si no tiró ninguna piedra. Pero cuando Pablo llegó al cielo, si es que se encontró con Esteban, no era con el dedo señalado, yo sé lo que tú me hiciste, sino fue con los brazos abiertos, bienvenido hermano, me alegro que estés aquí. De la misma forma, cuando Mincaye, el hombre quien mató a mi tío abuelo, llegó al cielo, bien puede ser que mi tío abuelo estaba ahí para recibirle con brazos abiertos y con ninguna emoción más que puro gozo y contentamiento y agradecimiento por la gracia y la misericordia de Dios, que no tan solo fue extendido a mi tío abuelo, sino también al que tomó la vida de mi tío abuelo. ¿Cómo puede ser esto? Para la gente que no conoce a Dios, para la gente afuera podríamos decir, le es imposible entenderlo. Pero si somos honestos, incluso a nosotros los que conocemos el amor de Dios, nos es difícil a veces entenderlo. La plenitud, voy a inventar una palabra, el sentido de que el perdón de Dios es completo, ¿verdad? El completamiento, la enteridad del perdón de Dios para nosotros. ¿Cómo puede ser que un ser humano totalmente pueda perdonar a otro que lo había ofendido tanto? Bueno, estando en el cielo creo que se entiende porque ahí estamos en el cielo, ahí somos perfectos, ahí estamos con Dios mismo. Pero creo que también en el cielo podemos entender que vamos a perdonar a todos porque ahí entendemos la plenitud del perdón de Dios hacia nosotros. Si pudiéramos entender más completamente el perdón de Dios hacia nosotros hoy, ahora, creo que esto nos haría mucho más fácil perdonar a otros. Hemos visto que donde hay 2 o más personas en el mismo lugar van a haber conflictos. De hecho, mientras concluimos nuestro estudio de este capítulo, parece que podríamos decir que el versículo 7 es el enfoque de todo el capítulo, donde Jesús dice, ay del mundo por los tropiezos, porque necesario es que vengan los tropiezos.
Mas hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuando hablamos, enseñamos acerca de la verdad del versículo 7, hablamos de la importancia de tú no ofender o causar que otra persona tropiece. Pero también me acuerdo de una verdad que casi siempre enseñamos a los niños, porque casi siempre es la verdad. Cuando hay conflicto, no es que uno solo tiene la culpa. Varios tenemos la culpa. Y normalmente cuando hay conflicto entre dos personas, es que ese tropiezo vino a causa de ambas personas. Claro que queremos decir que el otro tiene más culpa, y bien puede ser que el otro tiene más culpa, pero reconoce tu culpa. Y Jesús aquí está diciendo, van a haber tropiezos, van a haber ofensas, pero si tú eres responsable, cuidado. En los primeros 14 versículos vimos lo horrible que son las ofensas, porque Dios valora a cada alma, a cada persona. La semana pasada, en versículos 15 al 20, vimos cómo resolver los conflictos. Pero el enfoque la semana pasada fue en cómo podemos hacer que la otra persona reconozca su error para poder restaurar la relación, para ganar a nuestro hermano. Hoy vamos a ver la otra cara de esa moneda, que es precisamente el perdón. Van a haber ofensas, y estas ofensas de alguna forma u otra van a causar heridas que causan divisiones entre hermanos. Algunas relaciones no se restauran nunca porque el ofensor no es arrepentido o no cambia, pero quizás la misma cantidad de relaciones no se restauran porque el ofendido no perdona. Mateo capítulo 18, Jesús nos dice, la Biblia nos dice en el versículo 21, entonces Pedro, viniendo a él, a Jesús, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le rogaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo, dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos. Señor y Padre, gracias le damos una vez más por tu palabra. Gracias que ella no tan solo nos habla, sino que también nos convence. Nos convence de lo que no somos. Nos enseña lo que deberíamos ser. Señor, yo sé que en mi vida muchas veces sigo luchando con este tema del perdón. Y yo le pido que tu palabra en este momento nos ayude a nosotros a crecer en nuestro entendimiento de lo que tú has hecho por nosotros, para poder así también hacer con otros lo que tú quieres que hagamos. Al fondo, para que seamos obedientes a tu palabra. Enséñanos, instrúyanos. Si hay alguno que no conoce tu perdón, Señor, que hoy sean salvos. En el nombre de Jesús, para su honra y su gloria, se lo pedimos. Amén. En el contexto de nuestro pasaje, Jesús había enseñado la importancia de hablar con tu hermano con la intención de ganar a tu hermano o restaurar la relación. Pero muchas veces fallamos en ese punto, es decir, no hablamos a nuestro hermano con la intención de restaurar la relación, porque o hablamos con nuestro hermano para condenarlo en vez de perdonarlo, o no le hablamos porque no estamos dispuestos a perdonarlo. Y Pedro, el que muchas veces hablaba sin pensar, quiso impresionar a Jesús, o tal vez quería impresionar a los otros discípulos al demostrar lo bueno que era para perdonar a otros. Tal vez estaba dando voz a una discusión que había tenido con otro discípulo. Tal vez
Estoy imaginando, no está en la Biblia, estoy imaginando. Tal vez decía Jesús, Juan y yo estábamos conversando. Y él dice que deberíamos perdonar a una persona 3 veces. De hecho, esa era la regla rabínica, eso era lo que se enseñaba. Pero yo digo que deberíamos perdonarle 7 veces. ¿Qué dice usted? ¿Quién tiene razón aquí? Y Jesús cierra el debate al decir 70 veces 7. Eso literalmente significa que deberíamos perdonar sin límite. No significa que deberíamos andar con un cuaderno, 1, 2, 99, 1100, ya te estás acercando al límite. No, en ese caso no hemos perdonado. Jesús está diciendo deberíamos perdonar, perdonar y seguir perdonando. Al fondo, perdonar siempre. Supongo que cuando Jesús dijo eso, algunas bocas se quedaron abiertas sin que sonido saliera de ellas. ¿De verdad? Nadie sabía cómo responder, así que Jesús empezó a explicar por qué debemos perdonar siempre. Note conmigo que Jesús no tenía que darnos una explicación. Bastaba con que Jesús, siendo Dios, dijo que deberíamos perdonar siempre y con eso se cierra el debate. Justo esta mañana una hija estaba con una pelea con otro hijo acerca de un juguete y yo le dije, hija, dele el juguete. Pero, no, obedécele primero. Y ahí vamos a conversar, ahí te escucho. Y al final le dije al niño que le devolviera el juguete a la niña, porque la niña tenía toda la razón. Pero primero tienes que obedecerme. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad y Jesús bien podría decir, tienes que perdonar siempre. ¿Pero por qué, Jesús? Porque se lo dije. Pero Jesús nos bendice, nos favorece con esta explicación para ayudarnos a entender el tema del perdón a pesar de nuestras perspectivas humanas. Primero, debemos entender que tú, tal como yo, tenemos una deuda que no puedes pagar. En versículos 23 al 25 Jesús habla esta parábola y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y está hablando de Dios, quien un día nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y comenzando a hacer cuentas le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. ¿Entiende conmigo que cuando la Biblia dice 10,000 talentos, nos dicen los expertos que 10,000 era el número más grande que se podría explicar en términos sencillos? Y el talento era la unidad de dinero más grande que tenían en ese momento. Así que Jesús está simplemente diciendo la cantidad más grande de dinero que puedes imaginar. Esa es la deuda que él tenía con este señor. Era una deuda que no puedes pagar. ¿Has estado ahí cuando tenías una deuda que no podías pagar? Dudo que uno de nosotros hemos estado en esa situación, la situación que Jesús ilustra. Todos teníamos deudas quizás que no podíamos pagar en ese momento, pero con suficiente tiempo pensábamos por lo menos que podríamos pagarla. No queríamos pagarla quizás, pero podríamos pagarla si nos dieran más tiempo. Y si no podemos pagarlo, normalmente decidimos no comprar lo que contemplábamos pagar, ¿verdad? Hay que aprender disciplina con los créditos que hoy día ofrecen. Pero este hombre tenía una deuda que jamás podría pagar. Y es una deuda que tampoco podría ignorar. Se ignoraba por un momento hasta que el rey quería cobrar la cuenta, hasta que el rey dijo, oh, es hora de pagar. Ahora, esta deuda sería parecido a que si yo dijera mil millones de pesos. Una cantidad casi inimaginable de dinero que él debía a su señor. Y ahora tal vez nos cuesta entender este concepto de una deuda que no podemos pagar ni ignorar. Pero la realidad es que todos tenemos una cuenta tal cual. Permíteme resumir tu deuda por un momento. En Romanos 3:23 la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos una deuda de pecado. Queremos justificar nuestros pecados al comparar nuestros pecados con otra persona. Tal como mis niños, un día voy a dejar de usar mis niños como todas mis ilustraciones, pero como mis niños cuando les hablo, ¿por qué pegaste a tu hermano? Porque él me pegó primero, y él me pegó más fuerte que yo le pegué, ¿verdad? Claro que no le debí de haber pegado, pero él es más malo que yo soy. Y nosotros en nuestro estado humano pensamos de la misma forma. Claro, yo reconozco que soy pecador, pero no soy como él. Mire, te cuento lo que mi vecino me hizo, te cuento lo que mis padres me hicieron, te cuento. No, por favor, entienda conmigo que todos tenemos una deuda. Y en Santiago capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que dejemos de debatir quién es el más malo de lo más malo. Tome un espejo, mírelo bien y vas a ver el más malo de los más malos.
Todos somos los más malos de los más malos. Todos somos igualmente culpables y todos tenemos esta deuda que no podemos pagar. También es una deuda que no podemos ignorar, porque la Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos es morir. Dicho de otra forma, la única forma que podrías pagar tu deuda es al pasar la eternidad en el infierno. Pero cuando lo pensé más bien, ni con eso pagarías tu deuda, porque solo la sangre de Jesús puede pagar esa deuda. En nuestra parábola, el endeudado debía haber sido vendido a la esclavitud para pagar la deuda. Este es lo que el Señor le mandó en versículo 25. Mandó venderle y a su esposa e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Nos dicen los estudiosos de esa época que en promedio un esclavo de ese día se vendía, no en promedio, pero como máximo se vendía para un talento. Ahora, suponiendo que él no tenía 10,000 hijos, ni con vender todos sus bienes no podía pagar la deuda, ni con sufrir no podía pagar la deuda, y ni con sufrir una eternidad en el infierno no vas a pagar la deuda de tus pecados. Pero también esta es una deuda que no puede ser ignorado. Se podía ignorar hasta que el rey dijo: voy a cobrar la cuenta. He escuchado de misioneros en otros países quienes tenían una enfermedad, un accidente, quizás un hijo estaba sangrando y de una forma muy severa llevan el hijo a la clínica y en la clínica dicen: solo lo atendemos si nos pagas primero. Pero no tengo el dinero en este momento, tienes que atender a mi hijo, y nos ayuda a reconocer lo bendecido que estamos en Chile, aunque tal vez algunos podrían compartir cuentos parecidos. Pero era una deuda y yo no tengo la plata para pagar esa deuda. En este momento dame tiempo y se lo pagaré, pero ya no puedo ignorar esta deuda. Tengo que de alguna forma cancelar esta deuda. Tampoco es una deuda que yo elegí en ese caso. Yo no elegí que mi niño se chocara, que estuviera cortado y sangreando. No lo elegí, pero no importa. Estamos en una situación difícil. ¿Cómo vamos a salir de esto? De la misma forma, la deuda que todos nosotros tenemos del pecado es una deuda que no puede ser ignorada. Es una deuda urgente, pero es una deuda que no podemos pagar. Ahora, hoy día las leyes se han desarrollado de tal forma que si no puedes pagar una deuda, te pueden quitar tus posesiones, pero no te pueden quitar la vida. Encuentro que eso es bueno, ¿verdad? Que aunque me endeude no me van a quitar la vida por mi deuda, a menos de que te endeudas con la gente que no es tan legal, quizás. En muchos países, dependiendo del caso o la fuente de la deuda, tampoco te van a quitar algunas cosas esenciales como la casa, como la ropa. Pero en otra época, incluso durante los tiempos de Jesús, existían prisiones para los endeudados. Era un tipo de esclavitud. Claro que te pagaban por tus labores en esa prisión, pero te pagaban muy poco, como no existían leyes de un sueldo mínimo, y lo que te pagaban primero se aplicaba a tu alojamiento, aunque no era el alojamiento que tú elegías, y después se aplicaba a la deuda. Al fondo, uno casi nunca salía. Quizás podríamos imaginar que con 10 años de trabajar así, este señor podría haber pagado un talento. Pero 10,000 talentos, ni con 10 vidas lo hubiera pagado. Si no puedes pagar tu deuda, y si no puedes ignorar la deuda, ¿qué puedes hacer? Bueno, en este caso, puedes sufrir por la eternidad. En tu caso, con el pecado, puedes sufrir por la eternidad en el infierno. Puedes encontrar otra persona quien te pague la deuda. Pero en ese caso, la otra persona tendría que pagar tu deuda entendiendo que tú jamás podrías devolverle lo que gastaron en tu deuda. Y ese no es el enfoque de nuestro pasaje, pero es lo que Jesús hizo cuando vino y murió en la cruz para pagar la deuda. Pero el enfoque aquí está en la tercera alternativa, que es simplemente apelar a la misericordia de la persona a quien debíamos la deuda. Y es lo que este siervo hace. Dice en versículo 26, entonces aquel siervo postrado le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Entienden que no tan solo tenemos una deuda que no podemos pagar, sino que Dios ofrece perdonar, porque en versículo 27, entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Dos palabras claves: misericordia y perdón. Hablamos mucho de la misericordia y el perdón de Dios, pero aquí está bien claramente ilustrada para nosotros. Dios, por tu misericordia, te perdonó si hoy día eres hijo de Dios. Ahora, pregunta, ¿qué hizo el siervo para obtener este perdón? Pidió. Tenía que pedir: Señor, por favor, perdóneme la deuda, deme tiempo.
De la misma forma, tú tienes que pedir el perdón de Dios. En Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entendí, se humilló también. Claro, es parte de pedir correctamente, pedir humillado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tienes que pedir que Dios te salve. Creo que algunas personas llevan ese versículo al extremo y dicen, bueno, tienes que orar una oración pidiendo que Dios te salve. Pero yo creo que Dios entiende hasta nuestros pensamientos. Si no sabes cómo expresarlo en tus oraciones, Dios entiende el corazón. Pero de alguna forma tienes que reconocer, sí, Señor, por favor, perdóneme. Pero ¿qué hizo para merecer este perdón? Nada. El Señor, el Rey, fue movido a misericordia. No dice por su amistad, no dice por el favor que le había hecho antes, no dice porque era un buen trabajador, no dice nada. Entiende conmigo que nadie jamás puede hacer nada para merecer el perdón de Dios. Es por su misericordia. La Biblia dice en Tito 3:5, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, no por algo que nosotros hicimos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que es algo que Él hace porque Él tiene misericordia hacia nosotros. También podríamos decir que no tan solo nos salvó, nos perdonó a causa de su misericordia hacia nosotros, sino también a causa de su amor para con nosotros. Porque la misericordia y el amor de Dios van mano a mano. Dios es misericordioso porque nos ama, y Dios nos ama porque es misericordioso. Lo vemos en Efesios 2, 4 y 5, donde la Biblia dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Las dos cosas van mano a mano. Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para ofrecernos la misericordia de Dios. De hecho, el contexto de Romanos capítulo 8 detalla cómo sería imposible merecer el perdón de Dios. Si tú crees que mereces el perdón de Dios, entonces no es perdón de Dios, es sueldo. No es misericordia, no es gracia, es lo que mereces. Pero la realidad es que lo único que merecemos es la eternidad en el infierno. Pero imagine, por favor, el puro gozo de saber que la deuda le había sido perdonada. Supongo que la mayoría de nosotros entendemos algo de lo terrible que es tener una deuda que no podemos pagar en ese momento. Entiendo que algunos quizás incluso perdieron su casa por no poder pagarla. Sin duda en ese momento se sintieron horribles. Pero si podríamos regresar a ese momento cuando venían para tomar la casa, y si alguien al último momento dijera, no, se queden con la casa porque aquí dice que ya no hay una deuda. También podemos imaginar el puro gozo, el puro querer saber quién pagó esa deuda para poder agradecerle de alguna forma. ¿Por qué? Porque yo tenía una deuda urgente, una deuda impagable, y me fue perdonada. Estarían llenos de emociones de gozo, de gratitud, de contentamiento, etc. Una tremenda carga se ha levantado de mis hombros. Ahora estoy libre de esa deuda. Ahora puedo seguir viviendo en mi casa. Y todo ese gozo sería por perdonar una deuda financiera, por restaurarle una casa que casi perdí. Ahora imagínese que estás condenado a morir por algo que tú hiciste. El juez juzgó correctamente, tú lo sabes. La ley fue aplicada justamente. Has sido condenado a morir porque tus ofensas son tan grandes. Y viene el ejecutador para cortarte la cabeza o meterte el veneno en tus venas, y justo en ese momento alguien dice, ¡espere! Está perdonado. Déjalo ir libre. ¡Qué gozo! En lo personal creo que yo no volvería a vivir la misma vida que vivía antes. No creo que volvería a hacer las mismas cosas que me llevaron a estar encarcelado en ese lugar y que me condenaron. Espero que viviera una vida totalmente distinta a la anterior. Y creo que tal vez me tomaría algunas fotos de mi espacio en la cárcel para recordarme de lo que merecía y el regalo enorme que me ha sido entregado. No quiero olvidarme de lo que esa experiencia me hubiera enseñado. Y esa memoria debería causarme a perdonar a otros. Si voy cruzando la calle en un lugar habilitado y un auto no se detiene y casi me atropella, no creo que le maldeciría. Creo que me detendría tal vez un poco asustado y le diría, no importa, Dios me bendiga. Y si llego a la casa y mi esposa no está esperándome con una comida bien rica,
No creo que me molestaría. Creo que diría, está bien, simplemente estoy contento poder estar en casa otra vez. Y si me siento en el sofá para relajarme y los niños no me dejan descansar, no creo que me enojaría con ellos. Simplemente los abrazaría y diría, qué gozo es tenerlos conmigo. ¿Por qué? Porque yo merecía morir y me perdonaron. Yo merecía, mi vida estaba por acabarse y me dieron otra vida. Yo estaba igual a muerto. Y ahora tengo vida, todo lo demás no importa, te lo perdono. Mi vida estaba por acabarse, pero ahora realmente comenzó. Y eso nos lleva al tercer punto. Debemos perdonar con la misma misericordia con que fuimos perdonados. En el versículo 28, este siervo no perdonó de la misma forma en que él fue perdonado. Dice en versículo 28, mas saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y sujetándolo del cuello le dijo, págame lo que me debes. Y al fondo, en versículo 30, no quiso perdonarlo, sino le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero la realidad, hermanos, es que yo puedo perdonar a otros porque yo fui perdonado. En 1 de Juan 4:19 la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo puedo amar a otros porque fui amado. Y dijimos antes que el amor y la misericordia y el perdón van juntos. Yo puedo amar a otros porque fui amado, yo puedo perdonar a otros porque fui perdonado. En 1 de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano, como dije al principio. Si dices que amas al papá, tienes que amar a los hijos del papá. Y creo que no es incorrecto ampliar este versículo para decir que si no hubiéramos conocido el amor de Dios, tal vez seríamos incapaces de amar. Claro que los incrédulos también demuestran algún tipo de amor, pero no es nada comparado con el amor de Dios y el amor que nosotros deberíamos tener para otros. En 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Creo que podemos entender de esos versículos que solamente podemos amar porque fuimos amados. Amén. Solamente podemos amar porque Dios nos amó primero. Nosotros perdonamos porque fuimos perdonados. Este es el punto central de esta parábola. Perdona, perdona y sigue perdonando. ¿Por qué? Porque tú también fuiste perdonado. Yo puedo perdonar porque mi deuda excede todas las otras deudas. Este hombre, el primer siervo, debía 10,000 talentos, que representa el valor máximo que Jesús podía expresar en palabras sencillas. El otro le debía 100 denarios. Los expertos nos dicen que eso equivalía a unas 600 milésima parte de lo que el hombre debía a su Señor. Si el primer hombre debía 1,000 millones de pesos, y es un valor que podemos imaginar, aunque nos cuesta imaginar 1,000 millones de pesos. Si el primero debía 1,000 millones de pesos, este otro le debía 60,000 pesos. Las deudas realmente no se comparan. Si a ti te perdonaron 1,000 millones de pesos, no puedes perdonar 60,000. ¿Qué te pasa, hombre? Pero realmente es una ilustración de nosotros. Cuando una persona a nosotros nos ofenda, ¿cuál es esa ofensa comparado con lo que Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas personas te han ofendido? Supongo que muchas personas. Tal vez más de una persona te ofendió hoy día. Pero ¿cuántas personas merecen estar encarcelados por la forma en que te ofendieron? Quizás algunas. Bueno, vamos a ser honestos. Quizás algunas personas te estafaron, algunas personas te robaron, algunas personas no sé. Pero no son muchas. Quizás una o dos personas incluso merecen morir por lo que te hicieron, ya sea a tu parecer o porque la ley civil lo demanda, pero nadie te ha ofendido tanto que merecen sufrir una eternidad sin fin de tormenta inimaginable. Es decir, nadie te ofendió de la misma forma que tú ofendiste a Dios. No importa cuán malo ninguna otra persona haya sido contigo, su maldad, su ofensa, no se compara con tu ofensa hacia Dios. Sin embargo, si eres hijo de Dios, Dios te perdonó tu ofensa mucho mayor. Por lo tanto, siempre puedes perdonar a cualquier otra persona, cualquier otra ofensa. Ahora, Dios quiere, y yo debo perdonar a otros porque Dios quiere perdonarlo a Él, tal como me perdonó a mí.
Versículo 28 dice que este otro hombre era uno de sus consiervos. Creo que en la interpretación más estricta de esta parábola estamos diciendo que el ofensor es un hijo de Dios, tal como el ofendido es un hijo de Dios. Esto también cuadra con el contexto del capítulo, hablando de los conflictos entre hermanos y miembros de la misma iglesia. En ese caso, tu padre ya perdonó a tu hermano. Si tú ahora no puedes perdonarlo, estás viviendo en conflicto o rebeldía directa con la voluntad de Dios. Dios lo perdonó, siendo hijo de Dios, queriendo hacer la voluntad de Dios, también deberías perdonarlo. Pero aun si tu ofensor no es hijo de Dios, Dios quiere perdonarlo. Segunda de Pedro 3:9, la Biblia dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios dice, claro, tú tienes una deuda enorme conmigo, pero no te la quiero cobrar, te la quiero perdonar. Simplemente falta que pidas que te lo perdone y te lo voy a perdonar. De hecho, yo diría que Dios ya ha ofrecido su perdón y solo falta que el otro se lo pida para restaurar la relación. En el mismo sentido, debemos perdonar al ofensor en nuestros corazones para que si llegan a pedir nuestro perdón, ni tenemos que pensarlo. Oye, hermano, por favor, perdóneme. Ya te perdoné, pero qué bueno que viniste para pedir mi perdón. Ahora podemos ser amigos otra vez. Pero yo te he perdonado porque sé que Dios también te ha perdonado, te quiere perdonar. Dios desea una relación con cada ser humano. ¿Cómo puede ser que nosotros digamos que no queremos ver a tal persona, no queremos escuchar de él o ella, si Dios quiere escuchar de él o ella? Debemos perdonar con la misma misericordia con que hemos sido perdonados. Mi ofensa a Dios excede las ofensas de otras personas hacia mí. Dios quiere perdonarlo. No hay que pensarlo más, no hay que razonarlo más. Dios quiere que yo también lo perdone. Pero llegando a la conclusión de esta parábola, versículos 32 al 35 nos enseñan que Dios juzgará al que no perdona. En versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía, entendiendo que jamás lo va a pagar. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios juzgará al que no perdona. Estos verdugos no representan el purgatorio, porque todos reconocemos que el primer siervo jamás podría pagar la deuda y porque el purgatorio no se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Ni con una eternidad de sufrimiento iba a pagar la deuda. Más bien es un castigo que una forma de pagar la deuda. Y no se refiere al castigo del infierno. El que va al infierno no va ahí por no haber perdonado a otros, va ahí por no haber creído en Jesús. En Juan 3:36 la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No importa si ha perdonado a otros o no. Si has creído en Jesús, vas al cielo. Si no has creído en Jesús, vas al infierno. Así de sencillo es. Pero este castigo se refiere a lo que la Biblia describe en Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor, al que ama, castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si eres hijo de Dios, pero no obedeces a Dios, tal como yo corrijo a mis hijos, pero no tal como yo corrijo a mis hijos, porque yo muchas veces fallo, Dios es fiel y va a corregir, va a castigarte a ti también. Entiendo que la otra persona te hirió. Dios también lo entiende. Entiendo que en tu naturaleza pecaminosa quieres verlo sufrir por lo que la otra persona te hizo. Pero ¿quieres tú sufrir más que la otra persona? Si no lo perdonas, la Biblia dice que tú vas a sufrir. No por lo que la otra persona te hizo, sino por lo que tú no estás dispuesto a hacer para la otra persona. Vas a sufrir más, porque la amargura, la ausencia del perdón, te va a destruir. Alguien dijo, el resentimiento o la amargura es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No, al estar amargo, tú eres el único que sufre. El otro vive como él va a vivir su vida. Pero también vas a sufrir más porque Dios te va a castigar. ¿Has conocido el castigo de Dios? Si eres hijo de Dios, Hebreos 12, 7 y 8 nos dice que lo has conocido. Quizás no lo has reconocido como castigo de Dios, pero el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Te prometo que no quieres tener que sentir el castigo de Dios. Un día
Jonás resistió la voluntad de Dios y el otro estaba en el vientre de un pez por 3 días y 3 noches. David pecó con Betsabé y 9 meses después su hijo murió. ¿Quién quiere pasar 3 días y noches en la vientre de un pez? ¿Quién quiere que su hijo muera? Nadie. Pero desobedecieron a Dios y Dios al que ama castiga. El pueblo de Israel no quería obedecer a Dios y entrar a la tierra prometida. De consecuencia anduvieron por el desierto 40 años hasta que cada adulto que desobedeció a Dios en ese momento murió. El pueblo de Israel se quejó con Dios y Moisés de que no tenían pan ni agua, y Dios envió serpientes ardientes y muchos murieron. Hermanos, el castigo de Dios es real. Y antes de que me diga que solamente es el Antiguo Testamento, acuérdese de Ananías y Zafira. Mintieron a Dios acerca de una cantidad de plata y Dios los mató en ese instante. Y la lista sigue y sigue y sigue. ¿Quieres agregar tu nombre a la lista? Le prometo que sería mucho más fácil y mucho mejor perdonar a los que te han ofendido. Entendiendo que tienes una deuda que no puedes perdonar. Entendiendo que Dios te perdonó por su misericordia, sabiendo que debemos perdonar y que Dios juzgará al que no perdona, podemos contestar la pregunta de Pedro. ¿Cuántas veces debemos perdonar? Siempre. Observa que este perdón tiene que ser, versículo 35, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este perdón, si vamos a perdonar como Dios quiere que perdonemos, tiene que ser completo, de vuestro corazón, no solamente con labios, sino de corazón. Si solo perdonas de labios, no has perdonado. La palabra perdón significa no mantener algo en contra de otra persona o no cargárselo a su cuenta. La ofensa todavía existe quizás, nadie quiere decir que deberíamos fingir que nunca sucedió. Pero ya no vamos a cargar esa ofensa a la cuenta de la otra persona porque se la hemos perdonado. Humanamente, nos parece aceptable perdonar una ofensa sin olvidarnos de ella. Pensamos, está bien, no te lo voy a cobrar, no voy a vengarme de la ofensa, así que te perdono, pero no me pidas más su ayuda. De hecho, ya no vengas más a mi casa y ni te quiero ver en la iglesia porque humanamente nos parece justo. Bueno, te lo perdoné, no te voy a pagar mal con mal. Pero no, ya no hablamos. Humanamente entendemos, si yo presto una herramienta a alguien y no me lo devuelven, me lo pierden, me lo rompen, y no estoy hablando de nadie, no creo que nadie me debe una herramienta. Si no me devuelven la herramienta, yo digo, está bien hermano, te perdono, vamos a seguir siendo amigos, pero si me pides otra herramienta, no te lo voy a prestar. El hermano Alan dice, él tiene herramientas mías arriba. Sí, no, humanamente se entiende. Humanamente así lo haríamos. De hecho, en inglés tenemos un dicho, engáñame una vez, la culpa es tuya, pero engáñame la segunda vez, la culpa es mía. Es decir, me hiciste mal, así que ya no te voy a volver a confiar. La relación que antes teníamos jamás va a poder ser la misma porque tú me ofendiste. Te lo perdono en el sentido de que no te lo voy a seguir mencionando, no te lo voy a cobrar en la ley, en la corte, en el tribunal. Pero ya no, la relación que teníamos jamás será la misma. Humanamente lo entendemos, pero espiritualmente Dios no trabaja así. No dice, bueno, te perdono, pero aún así no voy a contestar tus oraciones. No, el perdón de Dios es completo. Amén. Él te restaura la plenitud de la relación que tenías antes de haber pecado. En Salmo 103, versículo 12, dice la Biblia, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es la idea de que si mi niño está jugando y veo que es algo peligroso y que en cualquier momento yo tengo que saltar para agarrarlo antes de que se caiga o antes de que se lastime, yo voy a asegurarme de que el camino está limpio para poder llegar al tiro, que no haya nada que nos separe. Y cuando pecamos, hay algo que nos separa de Dios. Pero cuando Dios nos perdona, no tan solo lo hace a un ladito para acordarse de eso, sino que lo echa tan lejos como está el oriente del occidente. Y a la vez, aunque Dios perdona y su perdón es total, muchas veces no remueve las consecuencias temporales de nuestro pecado. David se arrepintió de haber pecado con Betsabé cuando el profeta Natán le confrontó, pero aún así el hijo murió. Cuando Dios quería destruir a Israel por no obedecerle y entrar a la tierra prometida, Moisés intervino y pidió el perdón de Dios. En versículo 20 la Biblia dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu palabra.
Mas, tan cierto como vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová, porque todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Lo he perdonado, pero las consecuencias permanecen. Aunque nos perdona, las consecuencias temporales, las consecuencias terrenales de nuestro pecado muchas veces permanecen. Y en ese sentido, volviendo a hablar humanamente, quiero decir que está bien perdonar a una persona, volver a amar a esa persona, pero tal vez no darle la misma oportunidad de causarte mal. Otra vez la idea de que, bueno, te perdono, te amo, pero no te voy a prestar otra herramienta. Suponiendo que tengo una fiesta de cumpleaños de uno de mis hijos. Viene un amigo, un vecino que invité a la fiesta, pero viene borracho y causa un desastre en la fiesta. Tenemos que llamar a los carabineros para que lo saquen de ahí. Mi niño que tenía en su cumpleaños se quedó puro lágrimas, puro llorando. Después me pide perdón, bueno, te perdono. Viene la fiesta el siguiente año. Humanamente, no lo invito. Humanamente, ya me arruinó una fiesta, no le voy a invitar a otra fiesta. Espiritualmente, el problema aquí es que no veo donde la Biblia nos permite perdonar sin olvidarnos. En esos ejemplos dijimos que los perdonamos, pero siempre usamos esa ofensa del pasado para prevenir una cercanía en el presente o el futuro. Pero Jesús, sabiendo que Judas le iba a traicionar, tal como que si ya lo hubiera hecho, aún así le invitó a comer con él. Pedro, el que le negó 3 veces cuando Jesús estaba en la cruz, después de que resucitó Jesús, habló con María, si no me equivoco, y dijo, ve y di a los discípulos y a Pedro que estoy vivo. Dile que le he perdonado, él falta simplemente que venga, que me pida perdón. Sabiendo lo mal que han hecho, la relación se restaura tal como era antes. Dame un ejemplo en la Biblia cuando Dios perdonó a una persona sin permitir que su relación sea la misma que antes era. Quizás el único ejemplo sería Adán y Eva. Pero en ese caso, la relación que antes tenían con Dios era una vida sin pecado y después pecaron y todo cambió. Ya no puede volver a estar como era antes. Pero cualquier persona, en cualquier situación, Dios ofrece perdón que es completa y por lo tanto nos manda a nosotros perdonar completamente. ¿Cómo debemos responder? Si un miembro de nuestra familia, un miembro de esta iglesia, literalmente fue abusivo a otra persona, a un niño, por ejemplo. ¿Cómo podemos portarnos como si no pasó nada? Y no es el enfoque de nuestro pasaje, pero para que el perdón sea completo, el ofensor tiene que pedir perdón, y eso involucra el arrepentimiento. Si no ha cambiado, si no es arrepentido, no voy a tener amargura en mi corazón, pero tampoco vas a participar con mi familia, tampoco vas a participar en esta iglesia, porque veo que tu corazón no ha cambiado y lo más probable es que vas a volver a hacer lo mismo. Pero si una persona abusara de una de mis hijas, claro que me sería difícil perdonarlos. Pero eso es lo que Dios me demanda. Si ellos realmente se han arrepentido, si realmente cambian, bíblicamente no hay por qué no volver a incluirlos con mi familia. Pastor, lo que dices, creo que estás loco, creo que es muy duro lo que dices. También lo creo. Pero creo que es lo que la Biblia dice. Quizás humanamente yo podría decir, bueno, mi hija no le ha perdonado y por el bien de mi hija en este momento no puedes estar en la presencia de mi hija. Pero en mi presencia sí. ¿Por qué? Porque la Biblia me manda a perdonarte. Si Dios los perdonó, también debo yo perdonarlos. Este perdón debería ser completo de corazón, pero también debe ser comprensivo. En versículo 35 dice, si no perdonáis de vuestro corazón, cada uno. Con esto quiero decir que no podemos ser selectivos con nuestro perdón. No podemos solamente perdonar a los que nos caen bien o los que nos ofrecen algún tipo de beneficio. No importa el grado de la ofensa o lo profundo que se habrá metido el cuchillo, debo perdonar a cada uno. Este perdón no tan solo debe ser completo, no tan solo debe ser comprensivo, sino también debe ser constante. Dice, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero pastor, claro que a todos les puedo perdonar 1 o 2 veces, pero si siguen lo mismo ya no les voy a perdonar.
Y suena linda esa postura. De hecho, tenemos ese dicho en inglés: engáñame una vez, pero la segunda vez la culpa es mía. Pero la realidad bíblica es que debemos seguir perdonando. Y Jesús lo contestó tan claramente que no hay otra conclusión que sacar. 70 veces 7. Si uno no está arrepentido, creo que estarías justificado en mantener cierta distancia en tu relación con la otra persona. Pero no deberías albergar amargura contra la persona. Deberías perdonar en tu corazón, pero no podrás completar ese perdón y restaurar la relación hasta que el otro esté arrepentido. Pero cuando se arrepienta de verdad, el único motivo por el cual la relación no se restauraría es que tú no has obedecido a Dios en perdonar. ¿Quieres ser castigado por Dios? Creo que no, ¿verdad? Si alguien quiere, hagamos una lista y puede inscribirse. No, nadie quiere ser castigado por Dios. Entonces, ¿sabes lo que tienes que hacer? Perdona. Perdona y sigue perdonando. Perdona completamente, comprensivamente y constantemente. No hay otra forma de entender este pasaje. Pero la realidad aquí es que Dios no pide más de nosotros de lo que Él nos dio a nosotros, lo que Él hizo por nosotros. En Efesios 4:32 la Biblia nos manda ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios en Cristo os perdonó. Dios dice: yo sé que estoy pidiendo mucho de mis hijos, pero entienda que yo ya les di lo mismo. Otra vez en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Completamente, comprensivamente, constantemente. Les he contado antes de Corrie ten Boom, y con esto termino. Fue enviada a los campamentos de trabajo de los nazis en Alemania porque había refugiado a judíos. Ella sufrió cualquier ofensa, cualquier maltrato y humillación, pero sobrevivió. Y después usó su experiencia como testimonio para hablar con otras personas. Todo el resto de su vida. Le voy a leer una traducción de un testimonio que dio en 1972. Ella relata y dice: fue en una iglesia de Múnich donde lo vi. Un hombre corpulento, calvo, con un abrigo gris y un sombrero de fieltro marrón agarrado entre las manos. La gente salía en fila de la habitación del sótano donde acababa de hablar, moviéndose a lo largo de las filas de sillas de madera hacia la puerta en la parte trasera. Era el año 1947 y yo había venido desde Holanda a la recién derrotada Alemania con el mensaje de que Dios perdona. Era la verdad que más necesitaban escuchar en esa tierra amarga y bombardeada, y les di mi imagen mental favorita. Tal vez porque el mar nunca está lejos de la mente de un holandés, me gustaba pensar que ahí se arrojaban los pecados perdonados. Cuando confesamos nuestros pecados, dije, Dios los arroja al océano más profundo y se van para siempre. Los rostros solemnes me devolvieron la mirada sin atreverse a creer. Nunca hubo preguntas después de una charla en Alemania en 1947. La gente se puso de pie en silencio, recogieron sus abrigos en silencio, abandonaron la sala en silencio. Y fue entonces cuando lo vi, abriéndose camino contra los demás. En un momento vi el abrigo y el sombrero marrón. El siguiente, un uniforme azul y una gorra de visera con su calavera y tibias cruzadas. Regresó de golpe, la enorme sala con sus fuertes luces cenitales, la patética pila de vestidos y zapatos en el centro del piso, la vergüenza de caminar desnudo junto a este hombre. Pude ver la forma frágil de mi hermana delante de mí, las costillas afiladas debajo de la piel de pergamino. Betsy, qué delgada estabas. Betsy y yo habíamos sido arrestados por ocultar judíos en nuestra casa durante la ocupación nazi de Holanda. Este hombre había sido guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde nos enviaron. Ahora estaba frente a mí con la mano extendida. Un buen mensaje, Fraulein. Qué bueno es saber que, como dices, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Y yo, que había hablado con tanta ligereza del perdón, busqué por mi cartera antes de tomar esa mano. No me recordaría, por supuesto. ¿Cómo podría recordar a una prisionera entre esos miles de mujeres? Pero me acordé de él y de la fusta de cuero que colgaba de su cinturón. Era la primera vez desde mi liberación que estaba cara a cara con uno de mis captores y mi sangre pareció helarse. Mencionaste Ravensbrück en tu charla, estaba diciendo,
Yo era un guardia ahí. No se acordaba de mí. Pero desde entonces, prosiguió, me he hecho cristiano. Sé que Dios me ha perdonado las cosas crueles que hice ahí, pero también me gustaría escucharlo de tus labios. Fräulein, de nuevo salió la mano. ¿Me perdonarás? Y me quedé ahí. Yo, cuyos pecados tenían que ser perdonados todos los días, y no pude. Betsy había muerto en ese lugar. ¿Podría él borrar su lenta y terrible muerte simplemente por pedírselo? No pudieron haber sido muchos segundos que estuve ahí con la mano extendida. Pero a mí me parecieron horas mientras luchaba con lo más difícil que había tenido que hacer. Porque tenía que hacerlo, lo sabía. El mensaje de que Dios perdona tiene una condición previa, que perdonemos a los que nos han hecho daño. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, en Mateo 6, 14 y 15. Lo supe, no solo como un mandamiento de Dios, sino como una experiencia diaria. Desde el fin de la guerra había tenido un hogar en Holanda para las víctimas de la brutalidad nazi. Aquellos que pudieron perdonar a sus antiguos enemigos también pudieron regresar al mundo exterior y reconstruir sus vidas, sin importar las cicatrices físicas que tenían. Aquellos que alimentaron su amargura y quedaron inválidos. Era tan simple y tan horrible como eso. Y aún así me quedé ahí con la frialdad apretado en mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. Yo también lo sabía. El perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independiente de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame, oré en silencio. Puedo levantar la mano, puedo hacer tanto. Tú proporcionas el sentimiento. Y tan rígidamente, mecánicamente, metí mi mano en la que se extendía hacia mí. Y mientras lo hacía sucedió algo increíble. La corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó a nuestras manos unidas, y entonces este calor curativo pareció inundar todo mi ser, llevándome lágrimas a los ojos. Te perdono, hermano, lloré, con todo mi corazón. Por un largo momento nos tomamos de las manos, el ex guardia, el ex prisionero. Nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como entonces. Y habiendo aprendido así a perdonar en la más dura de las situaciones, nunca más tuve dificultad para perdonar. Ojalá pudiera decirlo. Desearía poder decir que los pensamientos misericordiosos y caritativos fluyeron naturalmente de mí a partir de ese momento, pero no lo hicieron. Si hay algo que he aprendido a los 80 años de edad, es que no puedo acumular buenos sentimientos y comportamientos, sino que solo los extraigo de Dios cada día. Tal vez me alegro de que sea así, porque cada vez que voy a Él, Él me enseña algo más. Recuerdo una vez, hace 15 años, cuando unos amigos cristianos a quienes amaba y en los que confiaba hicieron algo que me hirió. Habrías pensado que habiendo perdonado a la guardia nazi, esto habría sido un juego de niños. No lo fue. Durante semanas herví por dentro, pero al fin le pedí de nuevo a Dios que obrara su milagro en mí, y de nuevo sucedió. Primero la decisión a sangre fría, luego el torrente de alegría y paz. Había perdonado a mis amigos, fui restaurado a mi padre. Pero entonces, ¿por qué me desperté de repente en medio de la noche, repasando todo el asunto de nuevo? ¡Mis amigos!, pensé, gente que amaba. Si hubieran sido extraños no me habría importado. Me senté y encendí la luz. ¡Padre! Pensé que todo esto estaba perdonado. Por favor, ayúdame a hacerlo. Pero la noche siguiente me desperté de nuevo. Habían hablado tan dulcemente también. Ni una pista de lo que estaban planeando. Padre, lloré, ayúdame. Su ayuda llegó en la forma de un amable pastor a quien le confesé mi fracaso después de 2 semanas sin dormir. Arriba, en la torre de esa iglesia, dijo asintiendo por la ventana: hay una campana que se toca tirando de una cuerda. Pero ¿sabes qué? Después de soltar la cuerda, la campana sigue sonando. Primero ding, luego dong. Más y más lento hasta que hay un dong final y se detiene. Creo que lo mismo ocurre con el perdón. Cuando perdonamos a alguien, quitamos la mano de la cuerda. Pero si hemos estado tirando de nuestras quejas durante mucho tiempo, no debemos sorprendernos si los viejos pensamientos de enojo siguen apareciendo por un tiempo. Son solo los ding-dongs de la vieja campana que se desaceleran. Y así resultó ser.
Hubo algunas reverberaciones de medianoche más, un par de golpes cuando el tema surgió en mi conversación, pero la fuerza que era mi voluntad en el asunto se había ido de ellos. Vinieron cada vez menos y finalmente se detuvieron por completo. Y así descubrí otro secreto del perdón, que podemos confiar en Dios no solo por encima de nuestras emociones, sino también por encima de nuestros pensamientos. Hermanos, yo tengo una cosa que rogarles. Perdona, perdona y sigue perdonando. No tan solo te beneficiarás tú y tus hermanos o conocidos, pero en todo esto, Dios sale ganando. Porque cuando nosotros perdonamos de corazón cada uno a su hermano sus ofensas, el mundo puede ver el amor de Dios fluyendo por medio de nosotros. Y Dios recibe la gloria y la honra que merece. Señor Padre, gracias por tu palabra. Aunque muchas veces me cuesta entenderla y muchas veces más me cuesta obedecerla, Señor, gracias por esta ilustración de tu perdón y gracia y misericordia con nosotros. Si hay alguno que no ha conocido ese perdón, alguno que todavía vive cargando sus propios pecados, Señor, ayúdeles a saber que en ti el perdón es completo. En ti el perdón es comprensivo. En ti el perdón es sincero, es gratis. Simplemente tienen que venir humillados, arrepentidos y pedir el perdón tuyo. Pero nosotros, entendiendo que la mayoría hemos sido perdonados de una deuda impagable, una deuda que no podíamos ignorar, Señor, denos la fuerza para perdonar a otros. Tú nos conoces mejor que nosotros nos conocemos. Tú sabes que tal como Corey en esa historia, luchamos con el tema del perdón. Pero Señor, denos la fuerza para que en nuestra voluntad perdonemos. Y luego tú suple las emociones. Tú suple lo que a nosotros nos hace falta para que podamos ser obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.